Buenas noches, alumnos de temas selectos de física. ¿Cómo están? Espero que bien, que estén en sus casitas. Vamos a iniciar con el bloque número 3, que se titula óptica. ¿Sí? La óptica es la rama de la física que se encarga de estudiar todos los fenómenos relacionados con la luz y sus aplicaciones. Para su estudio suele dividirse en óptica geométrica y óptica física. ¿Sí? Ahí pusimos una imagen donde pueden observar a un doctor de la óptica llamados optometristas que se dedican pues a graduar lentes para que todos ustedes puedan ver de una manera adecuada. Fíjense, la óptica geométrica es el estudio de las imágenes producidas por refracción o por reflexión de la luz. ¿Sí? Se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos, despreciando los efectos de la luz como movimiento ondulatorio. Esta parte de la óptica la vamos a analizar a continuación. La óptica física es la rama de la óptica que toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos que no se podrían explicar tomando la luz como un rayo. Estos fenómenos son difracción y polarización. Bueno, vamos a ver la primera parte de la óptica que mencionábamos, que es la geométrica, ¿verdad? Que son las leyes de la reflexión. Vamos a analizar primero qué es un rayo. Un rayo es una recta matemática trazada perpendicular a los frentes de onda de una onda luminosa. Muestra la dirección de propagación de la onda electromagnética. Se pueden enunciar dos leyes básicas de la reflexión. La ley número 1 dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y la número 2 dice que el rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. Y aquí tenemos una imagen. Fíjense, el rayo incidente, vamos a suponer que es el rayo inicial, es el rayo que se lanza, ¿verdad? Esta línea es bien importante, la normal, como se menciona en el texto de la presentación, es perpendicular a la superficie donde el rayo es lanzado. ¿Sí? Entonces quiere decir que forma un ángulo recto. ¿Sale? Entonces lanzamos el rayo incidente, este choca con el piso y se refleja. Pero si se fijan, el ángulo con que incide, con que llega al suelo, es el mismo con el que se refleja. ¿Sí? Esas son las leyes de la reflexión. La refracción es un fenómeno con el que convivimos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo lo vamos a notar en algunas situaciones que a lo mejor nunca nos habíamos preguntado qué era lo que sucedía. Fíjense bien, la luz se propaga en línea recta a rapidez constante en un medio uniforme. Si cambia el medio, la rapidez también cambiará y la luz viajará en línea recta a lo largo de una nueva trayectoria. La desviación de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro se conoce como refracción. Es lo que explica que en esta imagen el popote se vea como si estuviera cortado. Fíjense bien, la luz antes de llegar al agua viene con una cierta incidencia, viene con un cierto ángulo. Entonces vamos a ver, el rayo incidente es el rayo de luz que se encuentra antes de tocar el otro medio. Este rayo se encuentra en el aire. Entonces cuando llega al agua, ¿sí?, ese rayo cambia y el ángulo va a ser diferente. Eso es lo que explica que en esta imagen este popote se vea de esta forma y cuando entra al agua se desvíe. ¿Sí? Entonces vamos a quedar en algo claro. El rayo lanzado es el incidente y cuando pasa al otro medio, es decir, en este caso el agua, se convierte en un rayo refractado. ¿Sí? Entonces los ángulos cambian. El índice de refracción es bien importante pues para los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. La velocidad de la luz nosotros ya conocemos que vale 300.000 kilómetros sobre segundo o bien 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? En la práctica ahorita vamos a utilizar el valor que está aquí en esta presentación. En el agua la velocidad de la luz es de casi 2.25 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es decir, aproximadamente 3/4 partes de su velocidad en el aire. La razón de la velocidad de la luz, en este caso a la velocidad de la luz le vamos a llamar c, ¿verdad? Y cuando dividimos esa velocidad entre la velocidad de la luz en otro medio,
¿verdad? Se le llama índice de refracción a ese cociente, ¿sale? Entonces aquí tenemos la ecuación. El índice de refracción va a ser igual a la velocidad de la luz dividida entre la velocidad de la luz en otro medio. El índice de refracción es adimensional, quiere decir que no tiene unidades y generalmente siempre es mayor a 1. Esta tabla que mostramos en esta presentación contiene los valores más comunes de los índices de refracción para algunas sustancias. Fíjense bien, el índice de refracción del aire siempre va a ser 1. La frecuencia de la luz no cambia cuando entra en otro medio, pero la longitud de la onda sí se va a modificar. Es por eso que nosotros podemos obtener esta ecuación para calcular el índice de refracción de acuerdo a la longitud de esa onda. Fíjense bien, esta es la longitud de onda original del haz de luz y eso lo vamos a dividir entre la longitud de onda cuando entra el rayo a otro medio. De ahí surge una ley bastante interesante que es la que nos va a ayudar en la práctica, que es la ley de Snell. Es una fórmula que se utiliza para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz, con un índice de refracción distinto. El nombre de esta ley pues, proviene de su descubridor, el matemático holandés Wilbur Snell van Rooyen, ¿sí? Entonces aquí volvemos a tener la imagen que habíamos mostrado anteriormente. Este es el rayo original, es el que incide, es el que atraviesa la superficie, ¿verdad? Justo cuando atraviesa la superficie del aire, vamos a suponer que esta parte de arriba es el aire, cuando atraviesa el aire a otro medio como el agua, un vidrio tal vez, una roca, pues ese rayo se va a desviar un cierto ángulo y ese rayo le llamamos refractado. ¿Cuál es la ley de Snell? Bueno, matemáticamente la podemos expresar de la siguiente forma. Va a ser el índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 y dice que es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Es decir, vamos a tener el índice de refracción de un material con el ángulo, ¿verdad? De acuerdo a cómo se está estipulando en el ejercicio. Fíjense, por ejemplo, este índice puede ser del aire y aquí nosotros vamos a tener este ángulo que es el del rayo de luz en el aire y este subíndice nos va a representar a lo mejor el índice de refracción en el agua y este ángulo va a ser el que va a tener el rayo refractado en el agua, ¿sí? Entonces esta ley es bien importante para conocer ya sea los índices de refracción o los ángulos de acuerdo a la información que nos brinden. Vamos a resolver algunos ejercicios para que esto quede un poco más claro. Los ejercicios son sencillos. Vamos a hacer el ejercicio 1 que dice: la luz de un rayo láser con longitud de onda de 746.8 nanómetros viaja en el aire para pasar luego a un diamante. ¿Cuáles son la rapidez y la longitud de la onda de la luz en el diamante? El índice de refracción del diamante es de 2.42.